Es una bendición poder compartir la palabra, como les decía, y quiero que pueda buscar en su Biblia en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿Bien? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Amén. Dice: Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Además nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. ¿Cuántos lo creen? Por medio de ellas, nosotros podremos ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. Por eso, mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios, dominar sus malos deseos. Además, deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y por sobre todo, amar a todos por igual. Si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo eso y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien, versículo 9. Pero quien no lo hace, así es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. Hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo. Y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por hacer todo esto. De ese modo, nunca fracasarán en su vida cristiana. Y Dios con gusto les dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien reina para siempre. Bien, Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por la alabanza, gracias por el gozo. Gracias, Señor, porque nos sentimos bendecidos de estar en tu casa, Señor. Gracias porque te podemos honrar. Y gracias, Señor, porque quizás hoy en nuestro país Dios están llevando lecciones, Señor, de distinta índole. Sin embargo, Señor, sabemos que todas las cosas están en ti, Padre. Sabemos que tú eres quien pone y saca reyes, Señor. Y te pedimos que a través de tu palabra tú nos puedas hablar, que a través de tu palabra, Señor, tú puedas ministrar nuestras vidas y que, Señor, no salgamos a este lugar, Señor, sin nada, sino que alguna palabra, un versículo, alguna frase, algo, Dios, nos podamos llevar hacia nuestros hogares. No queremos volver de la misma manera, Señor, no queremos volver y solo decir fue un culto, Señor, de gozo, fue un culto de adoración, fue un culto, Señor, lindo, sino que podamos decir fue un culto donde Dios habló a mi vida. Señor, quita todo mapa mental de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me siento muy contento. Hoy no estaba seguro si iba a poder predicar porque estoy un poquito resfriado. Bien, pero gracias a Dios no es mayor. Bien, así que me siento bendecido. Le he puesto por título a este mensaje: Él es suficiente. Bien, ¿cuántos creen que el Señor es suficiente? ¿Y cuántos se enteraron hace unas semanas, como hace 2 semanas, que hubo un Cyber Day? Ustedes supieron que hubo un Cyber, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Dividido. Bien, estoy seguro que los más jóvenes o los millennials sí supieron que había un Cyber. En mi caso, yo me compré unas zapatillas. Bien, mi hermano me compró unas zapatillas y para peor, primera vez que me pasa, me llegaron otras zapatillas. Entonces, pucha, ahí no fue tan bueno, pero algo que me llamó mucho la atención de este Cyber es que, según la Cámara de Comercio, fue uno de los Cyber donde se hicieron más ventas, incluso más que en los Cyber que hubo en la pandemia, ¿se acuerdan? Porque en la pandemia estaban los bonos, los 10%, todo el mundo tenía dinero, pues. Entonces, en esa época, los cyber se vendían mucho. Sin embargo, en el cyber que hubo hace 2 semanitas, superó en mucho dinero lo recaudado. ¿Bien? ¿Y por qué le cuento esto? Porque no sé si a usted le pasa que cuando hay algo en oferta,
uno quizás no lo necesita, pero igual le dan ganas de comprarlo. Es como el chiste del bombo fica con la cortadora de pasto, ¿cierto? Uno ve algo barato y dice, uy, no tengo esto, pero igual me lo podría comprar, ¿cierto? Uno igual, yo por ejemplo, hermano, vi una herramienta. La verdad no le pego mucho, ahí estoy tratando de... Y le mandé unas cosas a mi papá. Le dije, papá, mira, esta herramienta está en oferta, me la compraré. Al final no me las compré porque dije, si necesito hacer algo, le pido ayuda o le pido prestar la herramienta y después con el tiempo, mientras vaya aprendiendo, me la compraré, ¿cierto? Y yo creo que a la mayoría de nosotros les pasa que cuando hay algo en oferta, me lo voy a comprar. Y a lo mejor no lo necesitamos, pero sin embargo, el sistema nos hiciera parecer que al adquirir algo tenemos una pequeña satisfacción inmediata. Cuando uno de nosotros pide algo y le llega a la casa, en nuestro cerebro se produce una pequeña satisfacción. ¿Bien? Por tener eso, por ya sea, no sé, estas cosas chiquititas que llegan de Shein, de Temu, de todas las cosas. Ya sea algo chiquitito que a uno le regalaron, uno es como, se genera una satisfacción inmediata. ¿Y por qué le cuento todo esto? Porque la Biblia nos dice, en los versículos que leíamos atrás, que Dios utilizó todo su poder para darnos todo lo que necesitamos. Y como dice nuestro pastor, todo es todo, ¿cierto? Y dice que el Señor nos dio absolutamente todo lo que nosotros como hijos de Dios necesitamos. Sin embargo, no sé si a usted le ha pasado que muchas veces sentimos que no tenemos todo lo que quisiéramos. Yo creo que es normal que muchas veces sintamos que carecemos de cosas. Y no solo hablando de cosas materiales, sino pueden ser de cosas que a lo mejor esperamos lograr o esperamos alcanzar en nuestra vida, en nuestra familia. Y a veces esas cosas no las alcanzamos y decimos, pucha, no me siento pleno porque no tengo todo lo que quiero. No me siento pleno porque a lo mejor le pedí a Dios una familia, le pedí a Dios poder tener una esposa, unos hijos, y a lo mejor hay algo que Dios todavía no me lo ha dado, o le pedí a Dios un trabajo. Y muchas veces pasa que Dios nos da esas cosas, Dios nos da un trabajo y después decimos, pucha, ¿por qué tengo que venir a trabajar tan temprano encima? El taco, la micro, el metro. ¿Por qué no me hizo hijo de un Luxi, de un Angelini? No tendría que trabajar nunca más, ¿cierto? Y a lo mejor así muchas veces nos pasa que pedimos, como decía, un trabajo y después nos quejamos por no querer trabajar. Pedimos una familia, Dios nos da hijos y después, pucha, estos cabros que se portan mal. Dios nos da una esposa y a lo mejor también reclamamos al Señor porque hay discusiones y lamentablemente así es nuestra naturaleza. ¿Bien? Nunca nos sentimos completamente satisfechos. Tenemos algo, sin embargo, luego inmediatamente en nuestro cerebro hay una necesidad de quiero alcanzar esto, quiero alcanzar esto otro. Me compré una guitarra, quiero otra guitarra. Me compré un pedal, quiero otro pedal. Y así distintas cosas, ¿bien? El tema de los pedales en los guitarristas, hermanos, es un vicio. Es un vicio de que con el M nosotros salimos. Porque nos compramos una pedalera que hace todo. Pero así, como nos pasa en distintas áreas de su vida, también nos puede pasar a nuestra fe. Porque a lo mejor anhelamos dones, anhelamos cosas que Dios nos pueda dar. Y también decimos, pucha, ¿por qué yo no tendré ese don que tiene el hermano? ¿Por qué no tendré esa cualidad que tiene la hermana, el hermano para cantar, para hacer distintas cosas? Y yo creo que Dios a través de Jesús nos dio todo lo que necesitamos. Y el Señor nos dio todo lo que necesitamos para vivir conforme a su voluntad. A través de Jesús Dios nos da todo lo que necesitamos para vivir primero su propósito. ¿Bien? Y para llevar una vida plena. ¿Cuántos creen que Dios anhela que nosotros llevemos una vida plena? Y una vida plena no es precisamente una vida llena de éxitos, que obviamente a nosotros nos gustaría que fuera así, solo una vida de cosas buenas. Sin embargo, una vida plena es cuando hemos alcanzado un nivel de madurez y cuando también hemos alcanzado un nivel de comunión con el Señor. Entonces, es bonito, ¿cierto?, saber que Dios nos da todo lo que necesitamos. Pero, ¿por qué
si sabemos esta verdad y si nosotros cantamos, Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor, ¿cierto? Pero pregunto, ¿será verdad que cuando cantamos fuera de ti nada deseo, de verdad no deseamos nada más? Porque me pasa muchas veces que cuando canto esa estrofa digo, pero Señor, yo igual anhelo otras cosas. Y no es que esté mal anhelar otras cosas. Bien, lo que está mal es que está siendo mi prioridad. Entonces nosotros cantamos y podemos decir, Señor, tú eres mi todo. Pero sin embargo pareciera que el Señor no fuera nuestro todo, porque en ocasiones nos sentimos mal por no alcanzar ciertas cosas. Entonces yo puedo decir, Dios, tú eres mi todo, pero esa realidad o esa frase, Señor, tú eres mi todo, ¿se hace real en nosotros? Es una realidad en nuestra vida si nosotros decimos, Señor, yo tengo todo. No importa si a lo mejor me ha costado pillar trabajo, no importa si a lo mejor hay cosas que aún me faltan, no importa si a lo mejor sigo formando mi carácter y aún me falta, pero si estoy contigo lo tengo todo. O si realmente eso afecta nuestro estado de ánimo, afecta nuestro estado espiritual, afecta nuestras vidas. Entonces, le invito a que podamos reflexionar en eso. Si el Señor es nuestro todo, ¿realmente es una realidad en nuestro ser? ¿O simplemente lo decimos porque suena bien, porque lo hemos aprendido, pero sin embargo seguimos pensando, yo cuando algún día alcance eso, ahí sí que voy a ser feliz. Yo cuando algún día Dios me manda a predicar a las naciones como mi pastor, yo ahí sí que voy a ser pleno. Yo cuando tenga la casa propia, ahí sí que voy a ser pleno. Pero ahora como que no soy tan feliz porque estoy arrendando y no me gustaría arreglar mi casa, tener un patio, un buen quincho, hacer un asado, no sé, hermano. Pero sin embargo, es algo que nos pasa a todos. A todos nos pasa que quisiéramos realmente sentirnos plenos, pero hay cosas de este mundo y también la mentalidad de este mundo nos hace sentir que siempre nos falta algo y que nunca vamos a alcanzar esa plenitud a menos que ocurra algo. Entonces, con respecto a eso me gustaría compartir 3 ideas, 3 pensamientos que creo que nos pueden ayudar a que esta frase, Señor, tú eres mi todo y fuera de ti no necesito nada más, sea verdad en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que la frase, cuando digamos, Señor, no necesito nada más, cuando tú digas, Dios, yo no necesito nada más, sea real. Y aunque puedan escasear los alimentos, aunque pueda escasear el recurso, aunque puedan escasear los lujos, podamos decir, Señor, tú sigues siendo mi todo. Señor, tú sigues siendo el primero en mi vida. Señor, tú sigues teniendo el centro de mi corazón. Amén. Y el punto número 1 es aumentar nuestra fe. Bien, aumenta tu fe. Ese es el punto número 1. Bien, aumenta tu fe. Se lo voy a repetir, porque si hay algo con que a lo mejor se puede ir es, Señor, a lo mejor necesito aumentar mi fe. ¿Y estamos comprometidos a vivir por fe o simplemente hablamos de la fe? Hermano, ¿estamos comprometidos a vivir por fe o simplemente hablamos de fe? Porque uno se sabe, ¿cierto? Hebreos, uno ha escuchado hablar de la fe y que es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y uno ve toda la historia de todos los patriarcas de la fe. Pero, ¿estamos realmente comprometidos a vivir por fe o solo hablamos de fe? Y para que nuestra fe pueda accionar, necesitamos hacer algo. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Repito, así también la fe, si no tiene obras, si no tiene acciones, es muerta en sí misma. Y no recuerdo quién predicaba hace poquito de que era importante accionar. Siempre cuando alguien da la palabra de ofrenda dice, hermano, si tú ofrendas,
no importando el monto, no importando quizá la condición, si lo hacemos de forma generosa, Dios nos va a bendecir. ¿Y saben qué? A mí algo que me costaba creer que de repente alguien te podía bendecir de la nada. Que yo decía, ¿cómo la gente te va a bendecir de la nada? Y uno lo escucha, ¿cierto? Uno escucha. Sobre todo en la iglesia pentecostal era muy común que un hermano decía, hermano, yo estaba en mi casa y se me acabó el gas y de repente alguien me golpeó la puerta y llegó con un gas o me faltaba algo para comer y un hermano golpeó la puerta y yo decía, mentira, ¿cómo Dios va a hacer eso? Y hermano, de verdad que ha habido gente que nos ha bendecido, nosotros sin ni siquiera esperarlo. Y tampoco con mi esposa no es que estábamos pasando quizá un momento así como muy muy complejo, pero una vez alguien nos llamó y nos dijo, chiquillo, le fui a dejar algo. Nosotros pensamos debe ser algo rico, así como un dulce, algún pastel, algo. Y llega un caballero en un camión, ¿ya? Y era como dos canastas grandes, traía un saco de papa, traían, distintas verduras, frutas, palta, de todo. Y para mí igual fue impresionante. Dije, oh Señor, ya igual, cuático. Porque muchas veces, claro, escuchamos hablar de fe o escuchamos a otro hablar de fe, pero hasta que nosotros no lo vivimos, no es tan real. Y Dios, ahí yo dije, Dios sí tú te preocupas de cada cosa. Dios sí te preocupas de todo lo que necesitamos. Y en más, nosotros dijimos, no, todas estas cosas nosotros somos dos, no nos vamos a comer todas estas cosas. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos ya, vamos a hacer 3 paquetitos, uno para nosotros, y vamos a buscar a 2 personas, 2 familias que podamos bendecir con las cosas que nos regalaron. Entonces yo dije, Señor, tú eres bueno porque nos bendices a nosotros para poder también bendecir a otros. Entonces el Señor nos está llamando a aumentar nuestra fe accionando. Si tenemos que quizás bendecir a otro, podemos hacerlo. Si a lo mejor Dios pone en nuestro corazón cuando estamos en el súper una persona o alguien, podemos hacerlo. Es importante caminar en fe. Amén. Corintios dice, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, porque ninguno de nosotros ha visto al Señor, ¿cierto? Así presente, visible. A lo mejor alguno ha dicho, el Señor me mostró una mano, su túnica en un sueño, distintas cosas, pero ninguno de nosotros ha visto al Señor. Sin embargo, caminamos por fe y le servimos por fe. ¿Y saben qué? Las personas de fe pensamos diferente. Imagínense David, Nehemías, Moisés, Abraham, Ruth y las distintas personas que nosotros admiramos en la Biblia pensaban distinto. Entonces, para que ocurran cosas distintas, tenemos que hacer cosas distintas. Porque si a lo mejor yo hago lo mismo que hacen todos, voy a recibir lo que obtienen todos. Pero si a lo mejor yo digo, Señor, tú me prometiste esto, o Señor, en mi corazón está esto, voy a comenzar a servirte y a hacer cosas distintas. Bien, hermanos, las personas de fe actuamos de forma distinta. Imagínense que en este mundo es difícil que alguien pueda bendecir algo, a menos que sean fundaciones y ese tipo de cosas. Y últimamente hemos visto que las fundaciones están bien manipuladas, ¿cierto? Sin embargo, cuando damos, estamos haciendo cosas totalmente distintas al resto. Entonces te pregunto, hoy en día, ¿cómo está tu fe? ¿Ha aumentado o se ha mantenido o ha bajado? Y si se ha mantenido o ha bajado, te animo a que puedas decir, Señor, aumenta nuestra fe. Los discípulos decían, Señor, aumentanos la fe. Haz que de alguna forma, Señor, yo pueda verte a ti, pueda verte actuar y así yo también pueda accionar y poder bendecir a otros. Amén. Es importante también tener una expectativa de fe. Es importante también tener expectativa de que Dios en cualquier momento puede hacer algo. En cualquier momento. Hace poquito yo tuve que arreglar el auto. Uy, me salió súper caro. Pero ayer una persona me bendijo, hermano. Y casi la mitad del arreglo. Yo dije, no lo esperaba. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. Porque claro, son cosas que uno no se espera, pero
qué es importante tener esa expectativa de fe? Porque el Señor se preocupa de todo lo que necesitamos. Punto número 2, desarrolla tu relación. Para que esto también se pueda hacer vida en nosotros, es importante desarrollar en profundidad nuestra relación con el Señor. ¿Y cuántos saben que Dios conoce nuestros pensamientos? ¿Cierto? Dios conoce lo que pensamos, Dios conoce cada idea que hay en nuestras vidas, nuestros malos y buenos pensamientos, Dios los conoce. Sin embargo, Él también quiere escucharnos. Y mire, Éxodo 20:18. Cuando los israelitas oyeron los truenos, esto es contexto, cuando Dios le da las tablas de la ley a Moisés. Cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblando de miedo. Entonces le dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos. O sea, miren la israelita, dicen que no nos hable Dios, porque moriremos. Moisés les dice: no tengan miedo, porque Moisés ya había hablado con el Señor. Le respondió Moisés: porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. Así que el pueblo se mantuvo a distancias, pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. Yo creo que nosotros nos hemos convertido un poco en el pueblo de Israel, ¿ya? Y no digo porque tratemos de judaizarnos, sino porque nos hemos acostumbrado a que alguien vaya al monte, traiga la voz de parte de Dios, luego venga hacia donde el pueblo y nos traiga la palabra de Dios. Porque nos hemos acostumbrado a que nuestro pastor, algún líder o alguien quien le toque compartir el mensaje en las distintas reuniones, vaya, suba donde Dios y nos comparta la palabra. Sin embargo, Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Sin embargo, nosotros en ocasiones somos como el pueblo de Israel, mantenemos distancia. Entonces imagínense, eran miles. ¿Cómo Moisés iba a poder llevarle cada petición al Señor si Dios quería relacionarse con cada uno de ellos? Ese era el anhelo del corazón del Señor, poder relacionarse. Por eso que después, cuando se rasgó el velo, como decía el pastor que estuvo aquí hace poquito, dice: hay iglesias de atrio, hay iglesias del lugar santo, iglesias del lugar santísimo. Y sería muy triste que nosotros solo seamos de atrio y esperemos aquí cada domingo a que el hombre de Dios, a que Moisés suba al monte, hable con Dios y nos traiga una palabra. Es necesario relacionarnos con el Señor. Es necesario hablar con el Señor. Porque de repente yo digo: pero Señor, si tú conoces que yo necesito esto. Pero para Dios también es importante escuchar nuestra voz. Porque mire, Marcos 10, 51-52. Dice: y respondiendo a Jesús, le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: ve, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Hermano, ¿no cree que la pregunta de Jesús está como de más? Si un ciego le pregunta a un cojo: ¿qué quieres que te haga? Yo creo que el ciego le dijo así como: ¿qué quieres que te haga? Si no podía ver, pues es como una pregunta redundante. Pero Jesús quería oír su voz. Jesús quería que pudiera decirle: Señor, aunque no te parece obvio, Señor, quiero ver. Señor, no anhelo riquezas. Señor, anhelo ver. Ese simplemente fue la voz del ciego. Entonces, tú puedes decir: pero si Dios sabe todo lo que quiero. Pero también Dios quiere decirte y te pregunta hoy: ¿qué quieres que haga? ¿En qué área de tu vida quieres que yo te pueda fortalecer? ¿En qué área de tu vida necesitas que yo me pueda glorificar? ¿En qué área de tu vida necesitas que yo pueda actuar? Y uno puede decir: sí, en todas, pero seamos específicos. Señor, mira, en esta área a mí me está costando. Esta área de mi vida
está en caos, esta área de mi familia ha estado un poco complicada y no sé cómo llevar la situación, esto en mi trabajo me ha perturbado, ha hecho que esté triste, que no tenga ganas de ir a trabajar. ¿Cuál es el área que necesitas que Dios pueda actuar? ¿Qué quieres que Dios haga? El Señor te pregunta, ¿qué quieres que haga? Y ahí piensa y dile, Señor, actúa en mí en esta área. Señor, haz en mí esto. Señor, en tu iglesia, derrámate de esta manera. Señor, en la vida de mi hermano, porque a lo mejor yo puedo decir estoy relativamente bien, o a lo mejor no, pero también sé que hay alguien de mi cercano que está pasando algo complejo. También podemos orar, Señor, glorifícate en esta persona. Amén. Salmo 116, 1, 2 dice: yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante. Por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. El Señor ahí se inclina, hermano. Es como, no sé, yo digo, ¿por qué se inclinará? ¿Será porque Él está en lo alto, cierto? Y nosotros aquí en la tierra. Y es como, dice, porque Él escucha mi voz suplicante. Entonces a lo mejor el Señor, no sé, trata de darnos ese momento de atención y a ver qué está diciendo mi hijo. Y ahí Él inclina su oído. A mí me parece sorprendente que el creador del universo incline su oído a mí. Imagínense, uno ahora va a la feria y se encuentra a todos los candidatos a alcalde, todos los candidatos a concejales. La semana antes pasada fui a la iglesia y había muchos, ¿para qué voy a nombrar? Ya hasta un futbolista había que se estaba tirando a concejal, a alcalde, no sé qué cosa. El compadre de las viejeras, había mucha gente. Y yo dije, uno nunca se encuentra esta gente en la feria, bo. Y cuando uno le va a golpear, no sé, para hacer algo, organizar algo, nunca lo van a escuchar, ¿cierto? Si uno va a solicitar una reunión con los alcaldes, con los gobernadores, jamás, hermano, van a tomarse el tiempo de escucharlo a uno. Sin embargo, el creador del universo inclina su oído hacia nosotros. Hermano, el creador del universo inclina su oído a tu petición, a tu corazón. Por eso es necesario que le puedas hablar al Señor. Por eso es necesario que puedas expresar lo que hay en tu corazón, la necesidad que hay en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Punto número 3. No necesitas algo, necesitas a alguien. ¿Bien? No necesitamos bienes materiales, no necesitamos cosas, sino que necesitamos a alguien. Y ese alguien es Jesús. Ese alguien es el Espíritu Santo, que está día a día con nosotros. Filipenses 4:11 dice: no es que haya pasado necesidad alguna vez, hablando Pablo, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. ¿Bien? Pablo dice, yo no he pasado necesidad, yo he aprendido a vivir con lo que tengo. Pero después dice, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. Entonces, ¿cómo dice? Yo no he pasado necesidad, pero luego dice, he vivido con mucho y sin nada. Entonces, a lo mejor necesidad sí pasó, ¿cierto? Sin embargo, yo creo que lo que Pablo nos está tratando de decir es que él no pasó necesidad porque él siempre tuvo a Cristo, hermano. Él no pasó necesidad porque siempre se aferró a su fe y porque siempre tuvo a Cristo y dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no importa si yo muera, si yo viva, ¿cierto? Para mí el morir es ganancia, el vivir en Cristo. Entonces, Pablo dice, yo no pasé necesidad porque cuando no tenía nada, lo tenía todo. Eso es lo que Pablo nos está tratando de decir. Y el nada de Pablo es nada. Si estaba en la cárcel, lo azotaban, tuvieron que salir arrancando de unos pueblos. El nada de él es nada, absolutamente nada. Y dice, he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Porque Pablo sabía que si tenía a Cristo lo tenía todo. Y para él no era solo una frase bonita, sino que era una realidad.
Y nosotros necesitamos vivir esa realidad. Señor, si tú estás conmigo, lo tengo todo. Señor, si tú estás conmigo, no me falta nada. Porque aunque aquí, en esta área, pueda sentir que hay cosas que no tengo, Señor, tú suples cualquier necesidad en mi vida. Señor, tú suples cada área de mi vida, tú la suples. Filipenses 3:7 dice: antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Jesucristo. Nuevamente la fe. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Nuevamente Pablo en Filipenses dice: nada de esto tiene valor. Todo pierde su valor con tal de conocer a Cristo. Y a lo mejor hay cosas que nosotros, ¿cierto?, le tenemos valor. Y es normal tenerle valor a un hogar, a una casa, a un auto, a distintas cosas, a un trabajo. Sin embargo, Pablo dice: todo esto no se compara, no tiene ningún valor. Lo que yo pueda más anhelar en esta vida no se compara con el valor de conocer a Cristo. Y Pablo nuevamente nos está diciendo: si yo no tengo esto, si yo sufro persecuciones, si yo estoy pasando por esto, no importa. Porque aunque yo pueda tener miles de magíster, doctorado, haber estudiado con tal y tal, Pablo dice: no se compara con el valor de conocer a Cristo Jesús. Y ese debe ser el anhelo de nuestro corazón. Señor, quiero conocerte. Señor, que te vuelva mi obsesión. Hace poquito escuchaba una administración y el hermano que ministraba decía: Señor, te has vuelto nuestra obsesión. Y decía: Señor, qué comprometedor decir eso. Te has vuelto mi obsesión, Señor. Estoy obsesionado con ti. Señor, estoy obsesionado con tu palabra. Señor, estoy obsesionado con orar. Señor, estoy obsesionado de estar contigo. Y a lo mejor es difícil, hermano, porque el sistema de este mundo hace muchas veces que vivamos tan afanados en conseguir cosas que perdemos el foco. Sin embargo, no es algo, es alguien. No es un objeto, es el Señor. No es una casa que todos la queremos tener, es el Señor. Amén. El último versículo que me gustaría compartir es Génesis 3:5, que dice: Dios sabe que cuando coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios. Aquí hablando de la serpiente. Con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Adán y Eva estaban con el Señor, ¿cierto? Estaban en el Edén. Y tenían todo, hermano. Adán y Eva tenían todo. Tenían peces, animales, fruta. Podían hacer lo que quisieran. Dios les dio la autoridad de, ¿cierto?, gobernar ese lugar. Imagínense cómo estaba una parcela así, que tenía de todo, de todo, de todo. Y aún así, cuando la serpiente susurró diciéndole que comieran del fruto y se le abrirían los ojos, Eva dudó. ¿Saben lo que pasó con Eva? No estaba conforme con su vida. Eva no estaba satisfecha con la vida que estaba viviendo. Se sentía insatisfecha, siendo que tenía todo. Sin embargo, no se sentía satisfecha con la vida que estaban viviendo. Luego Adán come y
son expulsados del Edén. Y yo creo dos cosas. Una, que Dios les había dado de todo para que ellos pudieran vivir en plenitud. Y dos, que realmente el Edén, como canta un amigo, era estar con el Señor, ¿cierto? El paraíso no era solo el jardín, el paraíso era estar con Dios. Sin embargo, ellos se sintieron insatisfechos. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos sentido también insatisfechos, siendo que Dios nos ha dado todo? ¿Y cuántas veces hemos sido mal agradecidos? Y decimos, Señor, no, me falta algo. Algo falta, algo necesito. Y lamentablemente somos insatisfechos. Y eso no quiere decir que seamos mediocres, ¿bien? Sino que lo que voy es que, hermanos, sintámonos satisfechos con lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Sintámonos satisfechos con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Todo lo que Dios ha puesto en tus manos es porque Él ha querido. Y es porque Él te ha querido dártelo. Y es porque Él dice, tú necesitas esto. A lo mejor tú no necesitas un Ferrari último carrera porque vas a andar rápido, te vas a chocar, no sé. Tú necesitas un auto más tradicional para andar con tu familia. ¿Bien? Porque hay cosas que nosotros podemos anhelar y Dios dice, tú no necesitas eso. Él dice, tú necesitas esto. Y te da eso, ¿por cierto? Y a lo mejor en nuestra naturalidad nosotros estamos insatisfechos. Pucha, Señor, pero si yo quería ese y tú me diste eso. Pero hay un grave peligro en sentirnos insatisfechos, que es que ahí puede venir a susurrar a nuestros oídos el enemigo y puede decirnos, mira, prueba esto, inténtalo con esto, a lo mejor con esto te va a ir mejor. Haz esto, toma esta decisión. Y a lo mejor eso lamentablemente nos va a alejar del Señor. A lo mejor eso lamentablemente nos va a alejar de nuestro propósito. A lo mejor eso lamentablemente te va a alejar de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy en día? ¿Te sientes satisfecho? ¿O vives diciendo, Señor, necesito esto, Señor, me falta esto, Señor, mira, mi vecino tiene esto, mira, el hermano de la iglesia contó que Dios le dio esto y yo no? Mira, Dios, tú estás usando a esta persona y a mí no me estás usando. Sintámonos satisfechos con lo que Dios nos ha dado. Sintámonos satisfechos con estar con Cristo. Bien, aunque nos puedan faltar muchas cosas, si Cristo está con nosotros, lo tenemos todo. Pero de verdad lo tenemos todo, no nos falta nada. Y Él se preocupará de dar cada cosa que podamos necesitar. Me gustaría que se pueda poner de pie. Y que podamos orar al Creador del universo. ¿Bien? Y que vamos a decir, Señor, primero, gracias por todo lo que me has dado. Señor, gracias por todo lo que has puesto en mis manos. Señor, ayúdame a ser un buen mayordomo con lo que tú has puesto en mis manos. Señor, ayúdame a ser un buen mayordomo con lo que tú has hecho en mi familia. Señor, quiero poder gobernar lo que tú has puesto a mi alrededor de buena manera. Señor, gracias porque tengo todo lo que necesito. Porque no son cosas, no son posiciones en la iglesia, Señor. Señor, perdona si nuestro corazón, Señor, ha anhelado posiciones, Señor, humanas, Señor. Señor, perdónanos si humanamente hemos deseado posiciones, Señor. Humanamente hemos deseado, Dios, lugares. Porque, Señor, en vez de desear posiciones y lugares, deberíamos estar deseándote a ti, Dios. Señor, en vez de estar deseando, Señor, un montón de cosas, Señor, que son pasajeras, deberíamos estar deseando lo eterno. Señor, tú eres suficiente. Te invito a que le puedas decir, Señor, tú eres suficiente en mi vida. Y si hay algo, Dios, que necesitamos que tú te puedas mover, Dios, hazlo. Señor, muévete en nuestras vidas. Señor, muévete en nuestras familias, muévete en nuestros trabajos, Señor.
Señor, muévete en las áreas de nuestro corazón. Señor, tú tienes nuestro corazón. Y Señor, nos humillamos y te pedimos perdón si tú no has sido suficiente, Dios. Señor, te pedimos perdón si tu simple compañía no ha sido suficiente para nosotros, Dios. Dios, si estar contigo, Dios, lo hemos menospreciado, perdónanos. Señor, perdónanos por menospreciar, Señor, las cosas tan simples, Dios. Señor, llena cada área de nuestro corazón y de nuestra vida. Señor, tú eres más que suficiente para nosotros. Te adoramos, oh Cristo, te adoramos, Señor. Señor, aumenta nuestra fe, papito. Señor, aumenta nuestra fe, ayúdanos a creer en ti, Dios. Ayúdanos a creer que tú, Dios, tienes todas las áreas de nuestra vida guardadas, Dios. Gracias, Señor, porque tú tienes todas las áreas de nuestra vida en tus manos, papito. Gracias, Señor, porque tú te estás moviendo, Dios, en nuestra salud, Dios. Dios, Señor, tú te estás moviendo en la salud de aquellos que están acá, Dios, y que a lo mejor han llegado con alguna dolencia. Dios, tú te estás moviendo, Cristo. Tú te estás moviendo en nosotros, Señor. Y ayúdanos, Señor, a hacer como el apóstol Pablo que decía, Señor, todo perdió su valor. Nada se compara con conocerte a ti, Cristo. Nada se compara con conocerte en profundidad. Señor, no esperaremos a que baje alguien, Dios, Señor, del cerro, de la montaña, Dios, de lo alto, Señor, y nos venga a traer una palabra. Nosotros, Señor, queremos subir al monte, Padre, y escuchar tu voz. Nosotros queremos acercarnos a ti y escuchar lo que tú tienes. Nosotros queremos estar cerca tuyo, Dios, y poder estar contigo. Tú tienes el centro de nuestro corazón, Cristo. Cristo, solo Cristo.